Hola, buenas noches. Vamos a continuar con el segundo vídeo de mecánica de fluidos. Vemos que vamos lento, ¿de acuerdo? Y son cosas sencillas. Tenemos que intentar razonar. La presión atmosférica. En este caso estamos hablando de la masa de aire que nos rodea. Estamos hablando de un gas, ¿de acuerdo? Después pasaremos a hablar también de los líquidos. Vimos la definición de presión en un sólido. Ahora estamos con un gas. ¿Cuál es la definición de presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire sobre cada uno de nosotros. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro. Esta nube que han puesto aquí es el aire que nos rodea. No es una nube, es el aire que nos rodea. Y entonces me empezarías a preguntar, profesor, pero es que el aire, explícame un poco más, porque el aire se escapa, ¿no? O no nos damos cuenta ni siquiera que nos rodea. Pues muy bien, podríamos decir que las moléculas del aire pues están en continuo movimiento. Podías pensar en cuando éramos pequeños en el instituto nos decían que el aire era igual que las palomitas. Cuando tú calientas las palomitas, un poco de aceite y enciendes el fuego, tienes que tapar ese caldero para que las palomitas no salgan, porque el fuego le dan calor y si abres la tapa superior, pues van saliendo las palomitas en todas las direcciones. Así pasa con el aire. Dice, el sol calienta el aire y vosotros sabéis que cuando se calienta el aire, asciende. ¿De acuerdo? Y entonces si preguntarás, y bueno, ¿y por qué no se escapa? Si asciende y asciende y es un gas y nada lo limita, y pues no se escapa por la gravedad. Luego al final, como consecuencia de la gravedad, que la gravedad nos afecta también a nosotros, por eso podemos, la fuerza gravitatoria, la gravedad, podemos vivir en nuestro planeta, pues gracias a la gravedad también tenemos una columna de aire de varios kilómetros de encima de nuestras cabezas. Fíjate que una cosa curiosa, si no fuese por esa fuerza gravitatoria, por la gravedad, no tendríamos aire que respirar, como en el espacio, y moriríamos. Luego tenemos una columna de aire de varios kilómetros encima de nuestras cabezas. Por eso te colocaron aquí esta persona con esa masa de aire encima, ¿de acuerdo? Y entonces dice, bueno, profesor, yo no me doy cuenta que tengo esa fuerza de aire. Pues sí, es una cosa que deberías pensar en ello. Hay una fuerza sobre nosotros, ¿de acuerdo? Del orden grande, del orden de toneladas, son muchos kilos, fíjate, una tonelada, pero no lo notamos porque nos comprime en todas las direcciones. El aire nos rodea. Luego la misma fuerza que te hace en la espalda, te hace delante, en la cabeza, arriba. Tenemos el aire que nos rodea por todas partes. Por eso no nos damos cuenta. Además, cuando respiramos, tenemos oxígeno en sangre, tenemos el aire en los pulmones cuando respiramos y eso ejerce una presión hacia afuera que contrarresta la ejercida por el aire, de tal forma que casi ni lo notamos, pero existe, ¿de acuerdo? Em, la presión disminuye, vemos aquí las características de la presión atmosférica, varía con la altura. Te dicen que a mayor altura, menor presión. Explícame eso, profesor, ¿cómo que a mayor altura, menor presión? Bueno, pues veis aquí en el dibujo. Tienes una persona que a mayor altura va a tener menos presión, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque cuanto más altos estemos, menos capa de aire vamos a tener encima. Aquí tenemos más capa de aire encima cuando estamos a nivel del mar, ¿de acuerdo? Y cuando estamos en una montaña, tenemos menos capa de aire encima, ¿de acuerdo? Luego tenemos menos presión. A mayor altura, menor presión del aire, ¿de acuerdo? Dice, eh, coméntame otro ejemplo, profesor, donde yo vea que hay distinta presión. Es decir, cuando tú subes a una cierta altura, lo puedes notar también, puedes notar que hay menos presión, tienes menos aire, menos oxígeno, y a veces como que te falta el aire. Eso lo notas cuando vas subiendo a una altura, ¿de acuerdo? También notas los cambios de presión en un avión. Acuérdate que cuando el avión asciende, quizá lo notes mejor cuando el avión desciende, se te taponan los oídos de profesor. ¿Y eso por qué es? Porque no estamos acostumbrados a cambios de presión. Siempre tenemos el aire empujándonos en todas direcciones con una presión atmosférica normal. ¿De acuerdo? La presión atmosférica que va a ser esta. ¿De acuerdo? Cuando se mide la presión,
te dice la presión atmosférica en la superficie de la Tierra, pues tiene que este valor, 101.325 en pascales en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Cuando estamos en un avión y estamos descendiendo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a una presión del aire en nuestros oídos y de repente cuando estamos descendiendo hay cambios de presión y nosotros lo notamos en los oídos. Los oídos se quejan, se taponan porque tenemos cambios de presión. No, profesor, porque cuando estoy en el avión la presión es la misma. No, el avión es imposible que mantenga la misma presión, pues si no el avión a una cierta altura, al tener presión interior y exterior tan diferente, eh, explotaría, ¿de acuerdo? Es decir, que la presión del avión va cambiando, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros notamos esos cambios en el oído. Cuando ascendemos el avión, cuando asciende, o cuando descendemos que no notamos más, nuestros oídos se taponan por los cambios de presión. Tú no notas la presión del aire porque siempre estás a la misma presión. Y hemos dicho que el aire te ejerce la presión en todas direcciones, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos ahora con la presión en un líquido. La presión en un líquido. Profesor, pasa exactamente lo mismo, ¿no? En un líquido, desde cuando nos sumergimos en un líquido, también notamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros oídos, una presión. Sí, profesor, yo cuando me hundo en la piscina, noto que todo ese agua me rodea, ¿de acuerdo? Y noto presión sobre mis oídos. Y cuando me sumerjo a más profundidad, más presión noto. Y entonces, profesor, por lo mismo que pasa con la masa del aire, cuanto más profundidad esté, más masa del líquido está actuando sobre mí, más presión siento. Igual que nosotros cuando estamos a nivel de superficie, toda la presión del aire que nos rodea. Cuando nos sumergimos en el agua, pasa lo mismo. A mayor profundidad, mayor presión. Esta presión es mayor que esta. Esta la pone en peso cero porque es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? La presión atmosférica del aire, el que tenemos encima. Si tú te sumerges, pues vas a tener añadida la presión que ejerza el líquido sobre ti. ¿De acuerdo? A medida que aumenta la profundidad, también aumentará esa presión. Bueno, pues vamos a calcularla. Vamos a calcular la presión en un líquido. Entonces, vamos a tener, ¿de acuerdo? Que nosotros nos sumergimos a esta altura, a esta profundidad. Vamos a poner aquí a qué altura estamos. Nosotros nos encontramos aquí. Muy bien, en ese punto, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un peso. Dice, profesor, yo eso lo sé. El peso de ese líquido sobre nosotros, ¿de acuerdo? Será la masa por la gravedad. La masa del líquido por la gravedad. Bueno, eso lo conozco. Muy bien. ¿Qué más hemos visto? Lo de la derecha lo están calculando, pero nosotros lo vamos a desarrollar aquí. Nosotros también hemos visto que la presión, vamos a ponerlo aquí, déjame ponerlo yo, la presión es la fuerza por unidad de superficie. Bueno, pues voy a poner aquí que la presión es la fuerza sobre la unidad de superficie. Luego la fuerza que ejerce ese líquido sobre nosotros, es decir, el líquido es este, el que tenemos aquí, nos está ejerciendo una fuerza sobre nosotros que nosotros hemos dicho que estamos justamente ahí, en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza es justamente el peso, la masa por la gravedad. ¿Qué más conocemos? Bueno, conocemos que la densidad, vamos a poner así, la densidad, vimos que es la masa por unidad de volumen. Aquí vamos a utilizar todo lo que hemos visto. La presión es la fuerza por unidad de superficie, la presión es la fuerza por unidad de superficie, la densidad es la masa por unidad de volumen. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces, la fuerza que ejerce sobre nosotros, profesor, pues eso es el peso, la masa de líquido que se encuentra ahí, con esos puntos azules que hemos visto. Hemos puesto un cilindro, ¿de acuerdo? Para indicar todo ese agua que está encima de nuestras cabezas. No es nada raro, ¿de acuerdo? El cilindro lo puedes poner más ancho, te va a dar lo mismo, no depende de cuánta área cojamos. Esto está significando todo lo que tenemos encima de nosotros cuando estamos sumergidos buceando, ¿de acuerdo? Todo este líquido. Muy bien, profesor. Entonces, la fuerza es la masa por la gravedad dividido entre el área. El área es justamente el área de ese cilindro, de la base. ¿De acuerdo? Lo tendremos ahí. Es el área justamente de esa base, de ese cilindro. Si tú tienes un cilindro, tiene dos bases. Esta y esta de aquí. Esta es la que digo que tiene área S. Muy bien. Entonces, profesor, podemos expresar la masa como la densidad porque es la masa del líquido. Eso no es una M de nuestra masa, es la masa del líquido que está encima de nosotros, cuando nosotros estamos sumergidos buceando. Bueno, pues entonces la masa del líquido yo la puedo expresar, si despejo de aquí la masa del líquido, el volumen está dividiendo, lo puedo expresar como la densidad y el volumen que está dividiendo pasa multiplicando. Bueno, pues yo puedo expresar la masa del líquido como la densidad, porque nosotros conocemos ya la densidad del agua, el profesor nos enseñó una tabla. Podemos expresar esa masa de líquido con la densidad multiplicado por el volumen del agua, ¿de acuerdo? Eso tendremos que es la masa y multiplicado por la gravedad y eso dividido entre el área. Muy bien. Vamos a intentar poner esto un poco más a la derecha para que me dé tener espacio a colocar eso. Muy bien. Entonces, la densidad es D, que es la densidad del agua. Déjame cerrar esa D. Densidad del agua. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la densidad del agua. Densidad del agua. Muy bien, esa D queda multiplicado, que la conocemos. Podemos ir a la tabla y ver cuál es la densidad del agua, multiplicado por el volumen. Muy bien, ¿cuál es el volumen de agua que hay contenido en ese cilindro? Por eso, pues eso es fácil. El volumen de agua contenido en un cilindro es justamente igual al volumen de un cilindro. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Bueno, pues si ponemos aquí el volumen de un cilindro, por eso son muchas cosas, no tenemos que saberlas. La deducción, el volumen de un cilindro es el área de la base por esta altura, que llamamos H. Entonces, si yo multiplico el área de la base, si yo multiplico el área de esta base y lo multiplico por esta altura, tengo el volumen de un cilindro. Entonces aquí el volumen del líquido es el volumen concentrado aquí, en este cilindro. Luego el volumen del cilindro puedo expresarlo a su vez como este área por esta H. Y esta H, que nosotros estamos viendo como la altura de un cilindro, en nuestro caso será la profundidad. ¿A qué profundidad nosotros estamos buceando? Muy bien, pues vamos a expresar este volumen, que es el volumen del líquido, ¿de acuerdo? El volumen del líquido es justamente el volumen de este cilindro y el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por justamente esta altura del cilindro. Muy bien, pues entonces, profesor, la densidad multiplicado por el volumen de un cilindro y es el área de la base multiplicado por H y eso multiplicado por G. Ya hemos sustituido y esto está dividido entre la superficie S. Muy bien, entonces, profesor, esta superficie se me va con esta porque son las mismas y yo puedo llegar a la conclusión de que la presión a una determinada profundidad, lo ponemos aquí, la presión a una determinada profundidad depende de la densidad, depende de la gravedad y depende de la profundidad.
Esa es la deducción. Profesor, ¿esto me va a entrar en el examen? No te entra en el examen la deducción, pero sí te entra en el examen esto que yo te he puesto en este círculo verde. Entonces la presión, profesor, en un líquido me depende de la densidad del líquido. Sí, de la gravedad y de H, que nosotros aquí da la altura del cilindro, pero para nosotros cuando estamos sumergidos en la profundidad a la que estemos. Entonces, por eso significa que a mayor profundidad, cuando me sumerjo en una piscina a mayor profundidad, más presión siento. Sí, yo lo he notado. Cuando yo buceo, de acuerdo, a mayor profundidad noto más presión en mis oídos. Depende de la densidad del líquido, de la gravedad y de la profundidad. ¿De acuerdo? Depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad. Entonces podemos ponerlo aquí. Podemos poner la presión dentro de un líquido depende de la densidad, la gravedad y la profundidad. ¿De acuerdo? Esto es la conclusión de esta parte y es la que yo te voy a pedir. Muy bien, profesor. Entonces vamos a empezar a pensar si de eso depende la presión. Vamos a empezar a pensar en qué casos nosotros notamos eso. ¿Qué significa que la presión dentro de un líquido, profesor, dependa de la gravedad? Bueno, sí, depende de la gravedad porque si me dices que toda esta masa del aire va a pesar y me va a ejercer una presión, pues la gravedad tiene que aparecer. Y también tiene que depender de la profundidad. Cuanto más profundo estoy, más masa de agua está encima de mí. Luego, cuanto más profundidad, más presión. ¿Pero qué significa también que aparezca la densidad? Pues significa que si tú te sumerges en un líquido que tenga más densidad que el agua, tú vas a notar más presión. Ah, profesor, es que yo nunca me he sumergido en un líquido con mayor densidad que el agua. Pues deberías de ver algunos programas donde hay concursantes que se sumergen, por ejemplo, en, yo qué sé, un líquido con mayor densidad que el agua es la leche. Fíjate, y entonces se sumergen en la leche y cuando le preguntas, oye, ¿qué tal fue la experiencia bucear dentro de la leche? Primero porque no van a ver nada. Y te dicen, pues mucha más presión, notan más molestia en los oídos. Es decir, que cuanto mayor densidad, mayor presión de líquido, la gravedad es la causante, la fuerza de gravedad de la presión en el líquido y cuanto mayor profundidad, mayor presión. Cuando me vaya sumergiendo más, la presión del líquido va siendo cada vez más y más grande, es mayor. Muy bien. Bueno, nosotros acabamos de ver que la presión en un líquido, dentro de un líquido, depende de la densidad del líquido, de la gravedad y de la profundidad a la que estés. Y de profesor, pero no me aparece el volumen. Claro, solamente te aparece la profundidad. Es decir, que si te sumerges en una piscina a 1 metro de profundidad, sentirás la misma presión que si te sumerges en un lago. Fíjate que el lago tiene mucha más agua, pero si te sumerges a 1 metro de profundidad, vas a tener exactamente la misma presión, porque solamente depende de la profundidad, no de la cantidad de agua que haya. Luego, sumergirte en una piscina o sumergirte en un lago, que en un lago tienes mucha más volumen, más cantidad de agua, es lo mismo, solamente depende de la profundidad a la que te sumerjas. Si te sumerges a 1 metro, tienes exactamente la misma presión, da igual dónde te sumerges. ¿De acuerdo? Luego, si depende de la profundidad, tiene más consecuencias. Podemos poner un ejemplo típico que todos deberíamos saber. Dice, profesor, ¿por qué en los embalses se construyen de esta forma? Desde que tú tienes mucha cantidad de líquido, mucho volumen, entonces construyen algo así. Tienes algo así. Aquí tienes el agua.
y construyen aquí una presa para que no se salga el agua. Así. Muy bien. Entonces aquí nosotros pondríamos que el diseño, vamos a poner aquí, como ejemplo, una presa, date cuenta que las presas, los embalses se construyen porque se necesita para obtener la energía, es en una central hidroeléctrica. No nos podemos alargar, pero utilizarías toda esta cantidad de agua para dejarla caer por unos conductos a una presión muy grande, para que empuje unas turbinas. Las turbinas estarían en presencia de un campo magnético muy intenso y, como verías después en física 3, en física electromagnética conmigo, generas una corriente alterna, que es la que te llega a un enchufe. Eso sería la energía que nosotros obtenemos dejando caer el agua, porque pues, el agua a una cierta altura tiene una energía potencial gravitatoria. Esa energía la aprovechamos, la dejamos caer a una altura con una presión muy grande para que giren esas turbinas y generamos energía. Es la corriente alterna que nos llega a nuestros enchufes. Pero bueno, esto es otro tema. ¿Por qué el embalse se construyen así? Pues necesitas poner mucho volumen, ¿de acuerdo? En un lugar muy grande para que no tengas demasiada profundidad. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí tienes 3 metros de altura, 3 metros de profundidad, nosotros estamos llamando de profundidad, ¿de acuerdo? Y estamos poniendo que sería, en este caso lo estamos haciendo un lago ancho, ancho y grande. Tiene mucho volumen de agua, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos grande y ancho para que la profundidad no sea demasiado alta. ¿Y de profesor? ¿Y por qué se hace así? Porque cuanto más profundidad va a ejercer mucha más presión, ¿de acuerdo? Y entonces necesitarías colocar un embalse, una pared mucho más ancha para soportar esa presión. Entonces imagínate que tú quieres construir algo así, diferente, quieres ponerlo a más profundidad y digo, no, yo lo voy a colocar un embalse, esa pared, quiero colocarla así, más profundo. Bueno, pues si quieres colocarlo de esta forma, ¿de acuerdo? Aquí tendrías lo mismo, el agua, contenido, pero a doble profundidad tendrás doble presión. Luego tienes que poner una pared más alta. Luego aquí tendríamos 6 metros. Por eso entonces yo entiendo que todos los embalses siempre veo mucha extensión del agua. Es decir, parece como que es un lago. Veo tanta extensión de agua que me sorprende, como si fuese un pequeño lago. Es decir, en cambio aquí, si estamos colocando esto en un embalse pequeño y profundo, este sería un embalse pequeño y, y profundo, pues tú te das cuenta que en este caso va a ejercer más presión, luego necesitas poner mucha más pared. Así que aquí nosotros pondríamos esto aquí, entonces aquí tú tendrías que gastar mucho más. Vamos a ponerlo, deshacer, y tendrías que poner mucha más pared para que te soportara eso. ¿De acuerdo? Tú ya sabes cómo se diseñan los embalses. Aquí teníamos uno ancho y grande. De acuerdo. Profesor, pero cuando yo estoy en el agua, noto que me ejerce esa presión. Incluso noto que cuando me sumerjo en el agua floto un poco. No flotamos, no podemos decir, aunque no vamos por ahí lo que nos interesa, este es el segundo ejemplo que vamos a poner, pero
Este es ejemplo 2. ¿De acuerdo? Dice, en este ejemplo, vamos a poner que notamos cuando nos sumergimos una presión hacia arriba. Si sumergimos cualquier objeto, si sumerges en una piscina un flotador, lo sumerges debajo del agua, lo sueltas y sale hacia arriba disparado. Cuando tú mismo te sumerges, notas también una presión hacia arriba. Dice, por eso no la noto tanto, porque yo me hundo mucho en el agua y eso me da miedo. No, en realidad notamos esa presión, esa fuerza hacia arriba también nosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, como somos casi un 70% de agua, nuestra densidad es muy parecida a la del agua, perdón, es un poco, es un poco mayor, deberíamos hundirnos, ¿de acuerdo? Si te tumbas y cogemos aire en los pulmones, eso sí que te ayuda un poco más a flotar. Te tumbas a todo a lo largo, y cuando estás cogiendo aire, por el hecho de tener ese aire, flotas un poco más. En cambio, cuando te tienes que sumergir, es mejor expulsar aire de los pulmones para poder sumergirte a gran profundidad. ¿De acuerdo? Muy bien, en este caso, nosotros vamos a poner este ejemplo, que cualquier objeto sumergido nosotros mismos, vamos a poner un objeto, vamos a ponerlo de este color, y nosotros lo tenemos el agua aquí. Entonces, si sumergimos un objeto dentro, ¿qué es lo que va a pasar? Profesor, va a ejercer el líquido una presión sobre él. Bueno, pues entonces indícame la presión. Profesor, la presión es esta. Ejerce una presión aquí, se ejerce una presión aquí, se ejerce presión aquí, se ejerce presión aquí. Vamos a poner esto un poco más... ahí. Se ejerce una presión así. Entonces aquí se está ejerciendo esta presión y la presión aquí arriba, profesor, ¿cómo es? Pues es esta. Esta y esta. Profesor, pero tú estás dibujando las flechas de arriba un poco más pequeñas que las flechas de abajo. Exactamente, tú ya has visto que la presión aumenta con la profundidad. Luego, sobre un objeto, vamos a poner esta flecha bien, sobre un objeto, cuando estemos colocados aquí, debido a que está un poco más profundo que aquí, siempre habrá un efecto neto hacia arriba. Es decir, que la presión aquí en este punto es menor que la presión aquí. Luego siempre notaremos una presión hacia arriba de esta forma. Esta presión nosotros le llamaremos empuje. Esta presión que siente cualquier cuerpo sumergido en el agua la llamaremos empuje. Que siente cualquier objeto sumergido en el agua. Nosotros mismos también. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso ya hemos visto esta parte con varios ejemplos. Fíjate bien lo que estamos diciendo. Esta presión aquí, esta presión es menor que aquí porque abajo del objeto está un poco más profundo que aquí. Luego siempre hay un empuje neto hacia arriba. Nosotros lo vamos a poner con esta letra y con ese color. E. Sí, por eso yo he notado ese empuje. Sumerjo cualquier objeto y hay un empuje hacia arriba.
Y si cojo cualquier objeto dentro del agua, por ejemplo un río, la piedra me pesa menos porque noto ese empuje hacia arriba. Cuando la saco fuera de la superficie me pesa más. Date cuenta que ese empuje, si te das cuenta aquí, este empuje está actuando en sentido contrario al peso. Luego, los objetos sumergidos en el agua te son menos pesados, son más livianos, justamente por ese empuje que notas hacia arriba. Nosotros mismos notamos ese empuje también hacia arriba. Ok.